Hola a todos, hemos visto que se van incluyendo en nuestro webinar. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutito más para partir lo más puntual posible, así que un minutito damos para aquellos que aún falta que se conecten. Ya, siendo rigurosos entonces con los tiempos, eh, quiero saludarlos. Muy buenas tardes. La Facultad de Psicología les da la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a este segundo webinar, que tal como se titula, ¿no es cierto? Evaluación integral de personas mayores. Este webinar, para aquellos que a lo mejor también ya se incluyeron en un webinar anterior, en el cual conversamos de lo que era el proyecto de vida, está dentro de un ciclo de webinar, ¿no es cierto?, que hemos denominado Explorando las nuevas fronteras de la longevidad, a cargo de esta unidad de personas mayores, en las cuales hoy día dos personas de esta unidad van a exponer, que ya los voy a presentar. Además, en esta unidad contamos con nuestra decana, Teresa Serrano, que hoy día nos está escuchando, y además con Solange Bertrand, que está en otra actividad. Y quien les habla, Nora Kutz, además, ¿no es cierto?, de las dos personas que hoy día nos van a exponer este tema que cada vez más está siendo de gran importancia en todo lo que es nuestros adultos mayores. Tal como les mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos dos exponentes hoy día, José Miguel Morales, quien es doctor en gerontología y magíster en envejecimiento y calidad de vida. Tiene experiencia en políticas públicas y en programas psicosociales de adulto mayor y es profesor adjunto de nuestra universidad. Y Ángela Zambrano, quien también, ¿no es cierto?, es magíster en psicoterapia y magíster C en neuropsicología clínica, experiencia en evaluaciones psicológicas y docente también de nuestra universidad acá en Concepción. José Miguel trabaja particularmente en Santiago y desde allá, ¿no es cierto?, nos está acompañando hoy día, que daremos inicio a este webinar, así que muy bienvenidos todos y también bienvenidos a comentarnos en el chat quiénes son, intereses. Vamos a dar algunos espacios para preguntas, así que en cualquier inquietud que tengan, ¿no es cierto?, podemos irlas comentando. Dejo a cargo entonces ahora a nuestros exponentes. La siguiente, Nori, si nos puedes ayudar. Bien. Y quizás poner la anterior para mencionar también que este ciclo de webinar, próximamente tenemos el tema de personas mayores e intergeneracionalidad, ya que lo vamos a tratar el próximo mes. La siguiente. ¿Qué temas tenemos para hoy? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Comprender el papel de la evaluación psicológica en la promoción del bienestar en personas mayores, conocer los beneficios de los nuevos enfoques y pruebas, identificar las herramientas para una evaluación preventiva y conocer las innovaciones actuales. Siguiente. José Miguel. Súper. Muchas gracias, Norita, por la presentación. Nos gustaría partir con una cita que, eh, si bien parte diciendo todo anciano, que es un poco edadista, nos gusta porque se refiere a que cualquier persona de edad tiene derecho a un diagnóstico que sea preciso, que sea oportuno, ¿ya? Y que no explique la presencia de una disfunción, ¿no es cierto?, solamente por la manifestación de edad avanzada, sino que por la propia presencia de una enfermedad, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces ocurre en APS o en la salud privada, que se tiende a diagnosticar o hacer
cualquier tipo de prescripción solamente por una edad avanzada de una persona, ¿ya? Más que por la condición propia de esa persona, ¿ya? Eso todavía ocurre lamentablemente en Chile y en muchas partes de la región, y es una de las cosas que queremos contribuir con este seminario a ir un poco cambiando, y también con esta unidad que estamos orgullosos de estar creando en la Facultad de Psicología. Pues bien, como nos decía la Ángela, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy día en este webinar? Un poco las particularidades, qué es lo específico que tienen las herramientas para evaluar a las personas mayores, cuáles son sus distintivos, por cierto, cuáles son los tests que se siguen ocupando, y un par de conceptos que son como claves, ¿ya? Que vienen em, a orientar qué es lo que viene en los nuevos enfoques para tratar a las personas mayores, ¿ya? Y cuáles son, en el fondo, cambiar un poco la mirada en tratar de enfocarnos un poco ya no en tanto en el curar, sino en el cuidar, ¿ya? Por cierto, hoy día estamos conmemorando el Día Internacional del Cuidado, ¿ya? El segundo Día Internacional del Cuidado que celebra la OMS. Entonces, no tanto el curar, sino el cuidar, algo que vamos a tratar en este seminario, y avanzar un poco más allá de la prevención a la predicción. ¿Y qué se refiere a eso? Es dar un paso más allá, no tanto a la prevención, que ya es un paso muy importante en detectar los fenómenos que pueden alertarnos de la fragilidad en la vejez, sino que además de prevenirlos, poder llegar a predecir y planificar cómo van a avanzar en las personas mayores. Además, por cierto, pesquisar cuáles son los nuevos desarrollos, ¿ya? Que les adelantamos al tiro que no son muchos, ¿ya? O sea, hay un enorme campo que desarrollar para la psicología, para la terapia ocupacional, para un montón de campos que evalúan y trabajan la psicología de las personas mayores. Y por cierto, queremos dar un buen espacio para la discusión, la reflexión. Ahí la Nora nos va a ayudar con lo que vayan dejando ustedes en el espacio del chat, lo que vayamos abriendo como preguntas, reflexiones durante la exposición. La idea es que esto sea lo más participativo posible. Hay harto que conversar, hay harto que discutir. eh, Esto es una apertura de temas, ¿ya? Y la idea es que se vayan abriendo muchas preguntas, ¿ya? Que después podamos ir avanzando en resolverlas, no solamente en este webinar, sino que en varias instancias más. Avancemos si puedes, Norita. Bueno, para partir, como yo les decía antes, esto es más o menos para los que se dedican un poquito a salud pública, es algo conocido, pero como yo les decía antes, se está trabajando mucho en gerontología, en entender la funcionalidad de las personas mayores, en cómo se detecta anticipadamente cuáles son los factores de detección de la fragilidad de las personas mayores, y de esa fragilidad cómo se avanza desde la prevención hacia la predicción, ¿ya? Y de esa predicción cómo se pueden establecer planes de tratamiento que sean oportunos. ¿Por qué? Porque se sabe en el fondo que cuando se pesquisan algún tipo de disfunciones o eh, llamémosle eh, faltas a la funcionalidad en personas mayores, estas pueden ser fácilmente reversibles, ¿ya? Y cuando son fácilmente reversibles, un término que es muy salubrista, muy de salud pública, pero son muy costo efectivas, ¿ya? Y al ser costo efectivas, en el fondo, eh, son mucho más trabajables, ¿ya? Que cuando esa funcionalidad puede avanzar en la dependencia de una persona mayor, ¿ya? Esto en general lo trabajan mucho más las profesiones más de salud física, kinésica, ¿ya? Pero está avanzando mucho más rápidamente a los profesionales de salud mental, y también es parte de lo que vamos a hablar ahora más adelante en este webinar. Sigamos. Bien, un poquito de contexto, cómo llegamos al 2023, al 2024. Quisimos
ahorrarnos un poquito la clásica pirámide del envejecimiento que creemos que más o menos los que estamos aquí ya conocemos el explosivo eh, salto demográfico por el cual está atravesando Chile, por el cual está atravesando la región, las causas que explican en el fondo por qué Sudamérica ha crecido tan rápidamente en términos de envejecimiento y las causas de por qué va a seguir avanzando hacia ser un continente cada vez más envejecido. ¿Ya? Lo que sí no es muy sabido y que a nosotros nos gusta mucho ponerlo sobre la mesa es que Latinoamérica envejeció mucho más rápido que los países desarrollados. ¿Y por qué? Porque los avances tecnológicos de salud llegaron mucho más rápido a Latinoamérica que cuando se desarrollaron en los países del primer mundo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, un país como Francia se tardó 6 décadas en extender su expectativa de vida, en transformarse en un país envejecido, ¿ya? Mientras que ese mismo recorrido en un país como Chile pasó en solamente 2 décadas, ¿ya? O sea, mientras Francia tardó 6 décadas en pasar de que las personas vivieran desde los 60 hasta los 85 años, eso en Chile, en Uruguay, en Cuba, que son los países más envejecidos, solamente ocurrió en 2 décadas. ¿Y cuál es el impacto de eso? Claramente que tuvimos mucho menos tiempo para hacer el cambio cultural, paradigmático, social, que implica transformarnos en países envejecidos. Y con todo lo que eso implica en términos de políticas públicas, en términos de salud, etcétera. ¿Ya? ¿Qué otra implicancia tiene eso y que es muy importante en el fondo para cómo vamos a trabajar la evaluación psicológica de las personas mayores? Que nosotros alcanzamos una expectativa de vida muy alta, sobre todo en Chile, que es la segunda expectativa de vida más alta de toda la región. Hoy día una persona que nace en Chile va a vivir más años incluso que una persona que nace en Estados Unidos. Hoy día tenemos la segunda expectativa de vida más alta de toda América después de Canadá, ¿ya? Pero con la gran diferencia de que nuestra expectativa de vida sana, o sea, nuestra expectativa de vida saludable, es muy baja, ¿ya? O sea, cuando hacemos un doble clic a nuestra expectativa de vida eh, con años de discapacidad, nuestra expectativa de vida baja mucho. ¿Qué significa eso? Que los últimos años de vida los vivimos muy mal, ¿ya? Los vivimos con mucha enfermedad, con mucha morbilidad, y eso es lo que hay que trabajar, no solamente en la vejez, sino que hay que trabajarlo mucho antes, ¿ya? Y por eso es tan importante que nuestra evaluación psicológica de las personas mayores, de las personas adultas, antes de la vejez, sea muy precisa, sea muy anticipada y sea hecha muy adecuadamente para que las personas lleguen a vivir mucho mejor esta etapa de la vida, ¿ya? Eso como contexto. Si nos fijamos entonces, ¿qué es lo que seguimos pensando qué es lo que pasa en Chile? Yo no sé cuántos de ustedes en el fondo se dedican a la salud pública, cuántos de ustedes trabajan en APS, por ejemplo, pero me imagino que les habrá tocado vivir o pasar en algún momento de su carrera en algún CESFAM y han visto que en todos los CESFAM se aplica como una meta sanitaria un examen que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Así como a los niños se les pasa el control de niño sano, así como a los adultos se les pasa el examen de medicina preventiva del adulto, a las personas mayores también se les pasa un examen regular universal para todas las personas mayores, que es el EMPAM. ¿Ya? ¿Y qué es el EMPAM? Es una evaluación gerontológica o geriátrica que contiene una evaluación funcional, física, kinésica, pero también psicológica. ¿Ya? Y esta evaluación psicológica, ¿por qué la queremos nombrar y destacar acá? Porque contiene dentro de sus pruebas las principales pruebas que también se utilizan en las clínicas, en el sector privado, en las principales consultas, ¿ya? Y que
son las pruebas que vamos a detallar más adelante y que son las pruebas que orientan también los tratamientos, las orientaciones técnicas y en general los principales programas de las políticas públicas en Chile. ¿Ya? Rápidamente, acá les vamos a mostrar cómo es el EMPAM. No sé si se va a ver muy bien, no sé si lo están viendo este seminario en un computador, en un celular, pero el EMPAM divide a las personas por su funcionalidad, ¿no es cierto? Si la persona es autovalente, semivalente o dependiente, ¿ya? Eso por lógica se pasa con un Bartel en el EMPAM. Y luego si la persona es autovalente, semivalente o dependiente, le hace una serie de recomendaciones, ¿ya? Según su comorbilidad, según si tiene o no tiene polifarmacia, según su situación de riesgo de caídas, etcétera. Y luego pasa a una evaluación cognitiva y a una evaluación de escala de depresión y ansiedad, ¿ya? ¿Cuáles son los tests que ocupa para ese tipo de evaluaciones? Los clásicos que hemos visto en general en todas las carreras de psicología y en todos los espacios de salud mental. Un mini mental y un Yesavach, ¿ya? El mini mental bajo 13 puntos va a arrojar alguna sospecha de deterioro cognitivo y un Yesavach bajo, si no me equivoco, esta es la versión de 15, bajo los 9 puntos va a arrojar una sospecha de depresión. ¿Y qué es lo que hace o debería hacer cualquier profesional de salud que aplica este test en cualquier CEFAM de todo Chile, ya sea en un pueblo chico del sur de Chile o en un CEFAM grande de Santiago? Es seguir las recomendaciones, ¿ya? Que se aplican a todo APS, que es que la persona arroja una sospecha de depresión según el Mini-Mental, ser derivado a un profesional primero dentro de APS y luego seguir las etapas para seguir eh, dentro del ciclo de GES de depresión, ¿ya? Eso pasa lo mismo, eh, perdón, no de depresión, de deterioro cognitivo y pasa lo mismo si es que hay una sospecha de depresión, ¿ya? ¿Por qué les mostramos esto? Porque nos interesa en el fondo que vean que la evaluación psicológica está mucho más presente de lo que uno cree, se aplica todos los días a las personas mayores, se aplica en gran medida, eh, y tiene en el fondo un plan de tratamiento, o debería tener un plan de tratamiento, porque todos sabemos que no funciona como debería funcionar, eh, pero tiene en el fondo indicaciones de un plan de tratamiento bastante definidas, delimitadas, y que son las que en el fondo rigen a todo el sistema de atención primaria de salud en Chile y en general en toda Latinoamérica, ¿no? Solamente para seguir, estas láminas las pueden revisar, después les mandamos la presentación. Las personas mayores se siguen evaluando según su riesgo de dependencia, se siguen evaluando en el fondo según si tienen eh, otras condiciones de salud, vamos a seguir avanzando. eh, Se sigue evaluando cómo sigue su mini mental. em, Seguimos avanzando. Y como todo en la evaluación de personas mayores, siempre la evaluación de la persona mayor va a transitar entre una evaluación física, kinésica, si ustedes quieren, psicológica y funcional, ¿ya? Y la funcional es clave porque la funcional siempre va a, querámoslo o no, tender a clasificar a las personas mayores en autovalentes, semivalentes y dependientes, ¿ya? Y eso va a marcar todavía a las personas también en su clasificación psicológica, ¿ya? Em, ¿Qué pasa con esa clasificación funcional? Hasta el día de hoy es la que permanece en la clasificación clásica. Se sigue midiendo. En la siguiente diapositiva vamos a ver, se sigue midiendo según si la persona es capaz de realizar las actividades de la vida diaria, ¿ya?
si la persona puede seguir haciendo las actividades básicas, o perdón, si no puede hacer las actividades las actividades básicas, la persona va a tener una dependencia severa. Si no puede hacer las actividades instrumentales, va a tener una dependencia moderada. Y si no puede hacer las actividades avanzadas, puede tener una dependencia leve o puede ser completamente autovalente. ¿Ya? Ese es el patrón clásico, es el patrón que se sigue utilizando en general en todos los espacios de evaluación, pero que está comenzando a cambiar, como todo en general en, en la salud pública. Primero comienza a cambiar desde los espacios académicos y después va cambiando en los espacios más de salud pública. ¿Y qué es lo que está pasando en los espacios más académicos? Se está modificando el concepto de funcionalidad clásico, como bien dice esta lámina, a un concepto de diversidad funcional. ¿Ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, es parecido a lo que pasó en el mundo de las neurodivergencias, ¿ya? Que se empezó a hablar en el fondo desde perdón, desde los trastornos neuroadjetivos hacia las neurodivergencias. Acá está pasando un poco lo mismo, en el fondo, en vez de hablar de personas dependientes o con trastornos de funcionalidad, a diversidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Lo explica la próxima lámina. Quiere decir que las personas no van a ser dependientes de por sí, sino que van a tener una diversidad funcional de acuerdo al entorno en el cual se mueven. ¿Ya? O sea, una persona va a dejar de ser autovalente, ¿ya? Según el entorno se lo permita, ¿ya? Según si su ayuda técnica le permite moverse, según si sus, ¿cómo se llama? Espacios le permitan desplazarse y según si los artículos, las personas y los medios con los que habita le permitan desarrollar estas actividades de la vida diaria. ¿Ya? Después vamos a ver que esas actividades de la vida diaria también se modifican, cambian las clasificaciones y todo. Pero cuando nosotros les decíamos, este webinar va a servir para actualizar hacia dónde va la evaluación psicológica de las personas mayores, esto es lo central. Va a cambiar un poco el concepto tradicional de la funcionalidad hacia una diversidad funcional. ¿Ya? Por supuesto que esto plantea muchos desafíos en términos de cómo se operacionaliza, cómo se lleva a la práctica de la evaluación psicológica, pero obviamente son los desafíos que empiezan a asumir varios de los términos de salud pública en nuestras ramas de la ciencia. ¿Ya? José Por Miguel, mientras vamos, y sí, perdón. en esto mismo que tú mencionas, ¿no es cierto?, de esta diversidad funcional, ¿cómo es la colaboración o cómo se ha ido viendo, ¿no es cierto?, la colaboración de otros profesionales para ir incluyendo este nuevo concepto? Yo te diría que es mucha, o sea, la incorporación, por ejemplo, de todo el mundo de la terapia ocupacional, que yo creo que Perfecto. viene mucho más adelantado que nosotros los psicólogos y psicólogas en esto, porque yo creo que vienen incluso trayendo el concepto más incorporado desde pregrado que nosotros. Mm. Eh, ha ayudado mucho a sentar un poquito las bases de esta diversidad de cómo la persona en el fondo es o no funcional de acuerdo al entorno. Y Claro. eso, y eso, bueno, desde el mundo kinésico también, y yo creo que la adaptación más propiamente como psicológica de esto eh, a cómo se adapta llamémosle, psiquis al entorno, es como el desafío que, por así decirlo, ahora viene, que nos toca Claro, propiamente tal. como romper esquemas un poco de lo Exacto, perfecto. exacto.
Pero bueno, eso es lo que viene. Ahora vamos a revisar también un poco en qué están los propios tests que todavía seguimos ocupando. Eh, Varios de los esquemas que todavía seguimos trabajando bajo lo que yo les decía del enfoque más preventivo, curativo, que va a mencionar ahora la Ángela, siguen un cuadro que, como nosotros decíamos, va todavía de el prevenir al predecir, y es un poco lo que la Ángela ahora les va a nombrar y detallar. Gracias, José Miguel. Principalmente, en el fondo, comentar la importancia del enfoque preventivo, tanto en personas mayores como en la evaluación psicológica y en la evaluación neuropsicológica, tiene que ver con preservar principalmente la autonomía, que nos permite también reducir la carga familiar, aumentar la calidad de vida a largo plazo, eh, en el fondo mejorar y acompañar los procesos, ¿ya? Eh, yo les iba a comentar antes que, bueno, habitualmente cuando llegan, yo me dedico a las evaluaciones neuropsicológicas y habitualmente por mucho tiempo llegan evaluaciones derivadas desde neurólogos, desde psiquiatras, que apuntan principalmente a cuando ya hay un deterioro, cuando uno observa un deterioro cognitivo, cuando ya es evidente, cuando hay una queja, cuando hay un malestar. Sin embargo, está apareciendo hoy día que la gente tiene inquietud de evaluarse cómo está, de buscar, de ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas en las cuales yo puedo trabajar para perseverar esta autonomía y para mantenerme activo cognitivamente. Dentro de los... Y esos ejemplos los podemos ver también dentro de los programas que existen de estimulación cognitiva propios también en la comunidad, como en los centros comunitarios, ¿cierto? Actividades grupales, donde se realizan ejercicios de memoria, atención, la actividad física, las agrupaciones de personas mayores para viajar, por ejemplo. Hay un gran interés en el fondo en el prevenir, el foco está en prevenir y en promocionar. Ujú. En relación a la evaluación propiamente tal, ya yo les comentaba que habitualmente muchas veces viene más bien como cuando ya se detecta algo, hay una queja. Los componentes de la evaluación neuropsicológica incluye tanto, o sea, en un primer momento tiene que ver con esto de perfilar, no solamente ver, buscar el deterioro, sino que también perfilar las capacidades, cuáles son las capacidades cognitivas, emocionales del paciente, realizar un perfil completo. Por lo tanto, incluye distintos dominios, ¿ya? Entre ellos, entre los dominios que están descritos acá en relación a la medición, podemos encontrar los cognitivos, ¿cierto? Como memoria, función ejecutiva, atención, velocidad del procesamiento, lenguaje, medir la capacidad funcional, como nos decía también José Miguel, pero también evaluar el estado de ánimo, evaluar el aspecto emocional. En geriatría es importante detectar síntomas de ansiedad y depresión, que también estos interfieren en nuestra cognición. O sea, también desde el lado emocional va a haber interferencia cognitiva, que es lo que le llamamos. La función social y las redes de apoyo también son importantes también si tenemos esta mirada, este enfoque preventivo. La siguiente. Bueno, aquí como José Miguel mencionaba, ¿cierto? Tenemos distintos instrumentos de evaluación, algunos ya obsoletos, pero que se siguen utilizando. Pero el principal instrumento que tenemos descrito ahí es nuestra entrevista neuropsicológica, nuestra entrevista o una entrevista psicológica, pero quizá ahí la diferencia del modelo clásico de entrevista clínica tiene que ver que cuando tú das la mirada de prevención y de promoción y le pones un componente en neuropsicología, no es una entrevista ni dos entrevistas, sino que son distintas entrevistas y que pueden ser a distintas personas. Ya, de pronto, como decía José Miguel, venimos como desde una formación muy clásica de pregrado a entrevistar solo al paciente, no recibir interferencias del otro, no, que no me cuenten los cuidadores porque me voy a contaminar. Y en realidad la mirada en el trabajar con personas mayores tiene una mirada que tiene que ver con incluir al otro, incluir a la persona en su medio social, en su medio familiar. Entrevistar al cuidador o entrevistar a la familia, mantener contacto también con los médicos tratantes, solicitar en la historia clínica, la historia laboral del paciente.
¿ya? O las redes de apoyo en las cuales cuenta o cuáles son los círculos cercanos, cuáles son las agrupaciones en las que se encuentra. Ahora, si nos vamos a los instrumentos clásicos de medición, tal como dijo José Miguel, tenemos el test, el mini mental, que es útil, no obstante, ha sido utilizado por largo tiempo en el sistema público porque también está dentro de nuestros protocolos de salud. Y eso también conlleva algunas limitaciones que sea tan usado, ¿cierto? Recuerdo que mi abuela una vez me comentaba casa, árbol, y me estaba comentando, estábamos tomando tecito y me decía casa, árbol. Y yo decía, ¿qué está diciendo abuela? No, son las palabras que tengo que acordarme porque mañana tengo control. Ya, y yo decía, ¿cómo sabe usted esas palabras? No, porque me dicen en la sala de espera, no, nos pasamos los datos. ¿Quién es el presidente de Chile? Y ella estaba súper atenta cuando cambiaban los presidentes porque tenía control. Entonces, también dentro de estos protocolos está que muchos profesionales pueden realizar este test de screening, como dijo José Miguel, que son test rápidos de tamizaje, pero en eso también ocurre que se lo pudo pasar la matrona, después fue al médico, se lo pasa el médico, entonces se lo pasan constantemente, ¿ya? En respuesta a eso, también hoy día se está ocupando el MOCA, que también proporciona una visión general de las funciones de atención y función ejecutiva, que también el MOCA lleva harto tiempo, pero acá en Chile se está comenzando a utilizar. Tenemos el AC3, que también es un test de tamizaje. Tamizaje queremos decir, cuando hablamos de tamizaje, principalmente que es una mirada rápida. Es como este escáner rápido, como una radiografía de todas las funciones cognitivas. Ya que nos dan la alerta, nos prenden la alerta para dónde mirar después y qué área quizás profundizar, o en el sistema público activar un protocolo para poder derivar. ¿Ya? Más específicos tenemos de pronto el Trail Making Test que evalúa función ejecutiva. Es como, yo les cuento siempre a los estudiantes cuando pasamos los tests, que es como el juego que hace uno en pre-kinder de unir las rayitas con los puntitos para formar una figura. Ya, así es ese test. Entonces, mucho más específico para detectar los déficits en que tienen que ver con la planificación mental y las funciones visomotoras. ¿Ya? Tenemos la prueba de denominación de Boston, que evalúa el lenguaje, la escala de depresión geriátrica, que evalúa principalmente síntomas asociados a depresión y ansiedad, el inventario neuropsiquiátrico, la escala Lawton y Brody y el índice de Bartel. Ya no los voy a nombrar todo en realidad, no los voy a explicar todo, pero quiero darle esta mirada rápida de cómo se evalúa, qué es lo que hay hoy día para evaluar, cuáles son los instrumentos más utilizados, dentro de muchos que hay. ¿Ya? La siguiente. Ujú. Quizás Ángela, depende en esto específicamente, alguno que, bueno, tú acabas de mencionar, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el MOCA, ¿es el más utilizado de alguna manera para detectar demencias o no necesariamente? En Chile el más utilizado sigue siendo el mini mental, con las dificultades y las limitaciones que yo le comentaba. Y en respuesta a el test que se utiliza mucho, está hoy día, tenemos la alternativa del AC3 o el MOCA, ¿ya? Y el MOCA se está utilizando mucho actualmente. Es quizás más completo, incluye más elementos también visoconstructivos, visoespaciales, pero aún así pasa un poco de pronto que los test se ponen como de moda, no sé si explicarlo, así Mm. como que de pronto como que este test está de moda y pasamos y comenzamos a usarlo masivamente y gastamos el test. Entonces, ¿cuál es la diversidad de la evaluación también? ¿Con qué instrumentos Igual contamos? son test que llevan hartos años, son test antiguos, no sé si Mm, eh, concuerdo un poco con eso. ujú. Y ahí quizás preguntarle a nuestra audiencia que si tiene consulta o preguntas respecto a este tema, Sí, a ver cómo evolucionamos en esta ¿qué evaluación. opinan? ¿Conocen algún test? Ujú. Yo Si estaba conocen atenta algún al de test por si estos, acaso. Pueden ir escribiendo en el chat mientras vamos a avanzar. ahora, dentro de estos que están presentados acá, hay otros que son Mm. mucho más antiguos que no incluimos acá en la presentación y que aún se siguen, que aún están presentes en los programas de pregrado, ya que yo lo he visto. No sé si alguien quiere comentar. Sí, ahí Veamos. al respecto, vamos a parecer como palos blancos, ¿sí?
pero, Ay, sí. pero, pero es como, pero es como muy, o sea, a mí siempre me impacta porque el Mini Mental y el Yesabatch son como creados en los años 80. Ujú. Entonces, el hecho de que siga siendo como los más aplicados, bueno, el Mini Mental ahora tiene el Moca, pero Mm. quizás como los más aplicados para deterioro cognitivo y para depresión, unos test de los 80, si estamos en el 2024, igual plantea hartas como interrogantes, así como, Mira, me eh, hiciste acordarme, justo hoy día me tocó la clase del reloj en la asignatura que yo realizo acá, diagnóstico neuropsicológico. ¿no? Y resulta que siempre les muestro los test a los estudiantes para que ellos lo practiquen primero, antes de mostrar en qué consiste el test y todo, como para que tengan la experiencia sin saber nada del test. Y entonces ocurrió más de lo que yo pensé que podía ocurrir, que muchos no se acordaban, no sabían cómo era un reloj análogo, hacer el reloj, hacer, omitían números o adicionaban, por ejemplo, uno llegó hasta la hora 15 porque no recuerdan, porque no es su uso diario para estas generaciones. Seguramente si le seguimos preguntando, ¿cierto?, a las personas mayores de 50, 60, tienen recuerdo del reloj y usan reloj, ¿ya? Mm. Muchos también de Claro, nosotros usamos, yo no uso, pero muchos usan, siguen usando este reloj. Sin embargo, los claro. chiquillos, yo ya los miraba y les decía, ustedes tienen 20 cuando ustedes crezcan, así cuando ya se evalúen, ya no van a, ya va a estar obsoleto, ya no vamos a poder utilizarlo. Ujú. Claro. No, Hay y presentaban un, las opciones, ¿sí? un comentario y pregunta en realidad, si siguen siendo utilizados es por la eficacia o porque no existen test más recientes, más nuevos. Yo, te- Eh, sí, José Miguel. no, yo tengo la impresión que es lo segundo, que Mm, no, ¿cómo se llama? Que no existen test más recientes y eso habla en el fondo de que puede hablar de dos cosas. Uno, que en el fondo que la gerontología ha sido un campo subestudiado en relación a la niñez, la juventud, la adultez, y eso significa que hay mucho por hacer todavía. ujú, Em, y lo segundo, en el fondo, que como son test de tamizajes, como decía la Ángela, en el fondo son como la primera capa o una primera radiografía, escáner de cómo está la persona mayor. Todavía pesa mucho más la clínica, la entrevista, pesa mm, mucho más como la impresión de las personas mayores. No sé qué pensáis tú, Ángel. mm. Sí, ahí yo creo que estamos como en una brecha, como estamos como en un vacío, como en una transición, porque hoy día se han estado desarrollando aplicaciones y plataformas Mm, digitales también, muchas plataformas para poder evaluar a través de una pantalla. Pero somos una generación que todavía estamos con una brecha digital en personas mayores y tenemos otra generación que ya está creciendo y que es nativo digital. Entonces, hacer ¿cómo vamos haciendo este traspaso? Ya desde este test de lápiz y papel a un test ya más digital, cuando todavía, y más tecnológico, cuando todavía hay una brecha. Ujú, yo creo que vamos para mm, allá, quizá. Bueno, respecto a la pregunta, hay limitaciones de los test, de estos test tradicionales, principalmente aquellos que tienen que ver con la cultura. Muchos de estos test se desarrollan en contextos culturales diferentes que no se adaptan a todas las realidades, ¿ya? Pueden estar influenciados por la escolaridad también. Eh, la edad hoy día es un criterio que también es importante en relación a las normas de estandarización. ¿Cómo fueron estandarizados los test? ¿Ya? ¿Cómo fueron cuando se adaptan, ¿cierto? Yo ahí les comentaba anteriormente al grupo de personas mayores que mm, me solicitaron de la consulta evaluar a una persona mayor para un BAIS. El neurólogo le pidió diagnóstico cognitivo BAIS, le pidió específicamente el BAIS. Entonces la secretaria me llama y me pide los datos, todos estábamos viendo el contexto de evaluación y de pronto me comenta, me dice, tiene 92 años. Y ahí no me había pasado sobrepasar los 90 porque el BAIS, la norma del BAIS es hasta los 89 años. Entonces ahí fue una pregunta, ¿cómo evalúo? El neurólogo está pidiendo BAIS,
No obstante, no sería un test válido si yo le aplico el VICE. Ujú. Mm, Entonces, ¿cómo procedemos? Fíjate, aparecen estas preguntas. Y ahí ya tuvimos que, le dije, ya agendemos a la familia y a la señora para hacer una entrevista y yo poder explicarles también este proceso y explicarles este plan B que yo también tenía que evaluarlas a través de otro instrumento o tomar alguna subprueba de memoria del VICE, pero también era un proceso en el cual teníamos que realizar entrevistas y mostrarles otro camino a esta visión sesgada. Por otro lado, dentro de las limitaciones también tiene que ver con la generalización de estos resultados a la vida diaria, como lo que desarrolla la persona aquí a través del lápiz y papel se va a traspasar cómo se traspasa en su vida diaria. mm. Y es muy distinto por el concepto de diversidad funcional que nos decía recientemente José Miguel. Ujú. Pasemos a la siguiente, como para ir avanzando. Van quedando como muchas preguntas, como que uno va conversando y van quedando como muchas preguntas. Factores que influyen, obviamente, el estado emocional, las condiciones ambientales, factores fisiológicos, si la persona comió o no comió, si está cosas, preguntas tan básicas como de pronto, por eso es importante tener la entrevista antes de aplicar un test, ¿cierto? Muchas entrevistas antes. Preguntas tan básicas si trajo el audífono o si utiliza lentes y anda con sus lentes. Hay personas mayores que no les gusta utilizar su audífono, por ejemplo, ¿ya? Porque les incomoda o no utilizan los lentes o se les queda. Entonces, si uno cosas son tan básicas, pero si uno no está atento a esos detalles, toda la evaluación se va a ver alterada. Ujú. Siguiente. Hasta aquí, preguntas, consultas. ¿Qué les parece esto que estamos conversando hoy día? ¿Alguna observación? Igual vamos a dar algunos minutitos al final, así que para que vayan Bueno, ¿qué resolviendo. respuesta podemos traer? ¿Ya? Porque en realidad no todo puede ser como pregunta o todo crítica. En el fondo igual uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? ¿Cierto? Hoy día se habla de una evaluación ecológica y la importancia de una evaluación ecológica contextualizada, que se evalúen las capacidades de las personas, pero en su entorno diario, ¿ya? Lo que proporciona una evaluación mucho más realista. Y esta evaluación tiene que estar compuesta por entrevista neuropsicológica, como yo les mencionaba anteriormente, no es la entrevista al evaluado o evaluada, sino que al entorno familiar, a los cuidadores, ¿ya? Muchas veces viene la hija o el hijo y no ve al papá nunca. O sea, lo va a buscar y llevarlo a médico, pero no está en su día a día. Cuando tú le preguntas sobre cómo preparar la alimentación, eh, no sabe. Entonces, ¿cuáles son las personas que cuidan a la persona? También tener en consideración la interdisciplina. Los terapeutas ocupacionales acá son un gran aporte, son revolucionarios en esto. Es importante considerar que uno no está solo trabajando en esto. ¿Ya? Considerar las otras evaluaciones también de las otras especialidades. Una evaluación en un contexto real también nos proporciona información sobre las interacciones sociofamiliares, ¿ya? En un contexto también social, porque puede que de pronto la persona eh, actúa distinto en otro contexto, en otro entorno, con las agrupaciones de personas mayores, por ejemplo. Ujú. Se mueve funcionalmente distinto, socialmente distinto, tiene una participación social mucho más activa que la que realiza en la casa. Entonces también conocer esos espacios. Innovaciones. ¿Qué tenemos en las innovaciones? Perdón, que Ujú. me está cambiando de internet que me... Ujú. Bueno, pero Ah, dentro de las innovaciones yo ya les mencioné de que hay ciertas plataformas que se utilizan, hay el test, de hecho el MOCA hoy día tiene una aplicación, ¿ah? Uno lo pudiese utilizar también a través de una aplicación, entonces hay ciertas innovaciones ahí que podemos utilizar. sí. Bueno, de hecho, estas dos que yo puse también tienen, como tú decías, Ángela, tienen su versión, como su app. Si ustedes Mm. las buscan, las pueden descargar. Em, Ahí veo que están poniendo una pregunta. Em, antes de contestar ahí la pregunta que están haciendo,
Em, Aquí puse dos, pero después también les voy a nombrar un listado grande. El Bibi Frail es una que se ocupa mucho, de hecho está financiada por la Unión Europea, y es un programa muy interesante porque es una forma de prescripción de ejercicios de acuerdo al nivel de funcionalidad de las personas mayores. Entonces, de acuerdo a cómo está la persona mayor, se le prescribe, en vez de prescribirle remedios, se le prescribe ejercicio y estimulación cognitiva a una persona mayor. Y eso es muy interesante porque en el fondo es como una terapia no farmacológica llevada a la práctica y tiene un correlato en una aplicación con videos, con rutinas, ¿ya? Y además de todo eso, es muy taquillero porque es hecho por un ex entrenador del Barcelona. Entonces, con todo eso ya, además que, o sea, si las cosas para adultos mayores en general son como poco sexy, esto ya es como súper revolucionario porque el gallo que lo hizo va y da charlas y como que mueve masa, entonces es como algo que como que viene como a romper mucho los esquemas de como el mundillo de adulto mayor como más tradicional y eh, poco, ¿cómo se llama? Como eh, poco de moda, por así decirlo. Y el otro, que también tiene este correlato en una app, que es el ICOP, está hecho también por la OMS, y ICOP en el fondo es como, la traducción es como herramienta de salud centrada en la persona. También es una prescripción de distintas herramientas que se enfocan en centrarse en la persona. Entonces, cuando concentra un montón de test de escalas según el nivel en que está una persona y las emplea. Entonces, en vez de que la persona en el fondo vaya jugando al comprahuevos de acuerdo a en el fondo, las escalas, llega, pesquisa cómo está la persona y de ahí, de acuerdo a una evaluación general, le plantea o le mide cada una de sus condiciones. Y bueno, el ICOP ha tenido un montón de desarrollo, se usa mucho o está planteado para usarse mucho en APS. em, y también, en el fondo, busca venir un poco a cambiar el enfoque de estas test para que no sea también como midiendo solamente cada uno una parcela de cómo está la persona mayor, sino que hagan una evaluación mucho más genérica e integral. Ahora sí, no sé cuál era la pregunta, Nora. Sí, ahí está, la voy a leer textual. Justo en cuanto a las innovaciones, era la pregunta. Em, ¿Cómo podemos profundizar más en los test o eso mismo? Si existen aplicaciones para ir instruyéndose en esto, que tiene que ver con las innovaciones. Ah, perfecto. Bueno, la Ángela lo mencionó, hay varios que hoy día tienen aplicaciones. Yo de hecho también conozco varias aplicaciones del GDS, tiene una aplicación, eh, el Bartel tiene una aplicación. Bueno, estos dos que menciono, em, me imagino que hay muchas más que uno no conoce. En general, yo ahora conozco varios de los instrumentos que comienzan a tener, por ejemplo, las clínicas, los LEAM, los centros de salud, incluyen la evaluación de una persona mayor con con las escalas incluidas. Por ejemplo, yo superviso unas prácticas de la UDD y el otro día buscábamos una escala que mide ansiedad, la escala de Beck. De hecho, vi a la alumna por ahí que está en este seminario y buscábamos la escala de Beck que estuviera validada en Chile y todo. Y la encontramos en una clínica, la clínica Las Condes, y la encontramos como la mejor porque era ¿cómo se llama? Estaba justamente, no era una app, pero estaba como de llenado automático y arrojaba el puntaje, eh, ¿cómo se llama? Automatizado.
Y en esto O sea, mismo, escalas que midan calidad de vida, porque también, como tanto tú como Ángela han ido mencionando, que se influye mutuamente muchas veces esta calidad de vida, el tema emocional, puede influir en lo cognitivo. ¿Se conoce algo? sí, sí, yo creo que hay bastante. Yo creo que la más usada es la Wacol Brief, ¿Mm? que, que, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, está válida en Chile. eh, y se ocupa en varios términos, o sea, hay como de calidad de vida, de sentido de vida, de bienestar Sí. subjetivo, pero Mm. de calidad de vida como la más estandarizada que yo conozco es la Google Brief. Sí, como dice José Miguel, hay varias que en el fondo, bueno, las que están dadas por la OMS, ¿cierto? Pero hay varias que también evalúa satisfacción de vida. Eso, Ujú. eso. Satisfacción de vida, porque una, claro, calidad de vida en relación a lo que uno observa desde fuera, desde lo que contempla y lo que también uno puede complementar con una visita domiciliaria, porque la importancia de ver el entorno, pero también cuál es la satisfacción de vida de la persona en relación también a su entorno, ¿ya? Es importante también incorporarlo eso. Ujú. La percepción de bienestar. Yo creo que por ahí también van algunos conceptos. Percepción de bienestar, em, porque muchas veces pudiese tener en una condición, digamos, saludable o con una buena situación de vida. Sin embargo, ¿cuál es es la percepción que hace de sí mismo, de su satisfacción con el resto de la vida, en el fondo? Como de esto, de esta mirada que hace también hacia el pasado, que es muy propia que puede ir dándose en esta etapa. ¿Cuál es la satisfacción que tiene respecto a esta mirada y estas preguntas que se puede hacer a futuro? Y ahí claramente somos los psicólogos eh, quienes podemos acompañar ese proceso. Ujú. Tal cual. Entonces, en el fondo, claro, hay hartas escalas, hay hartas aplicaciones, se están desarrollando aplicaciones, porque en realidad tampoco no es que haya muchas, o se están dando a conocer las que están, pero también no olvidar la clínica, esta mirada psicológica integral, no solo clínica en realidad. La siguiente, Nori, porque igual me gustaría, en el fondo, aquí hay otra aplicación, no sé si quieres comentar, José Miguel. Sí, sí, quería mostrar esta lámina como un ejemplo. Eh, hay una convocatoria que ya está, esta es de la convocatoria número uno, ya está en la segunda versión, que se llamó Open Seniors, que se hizo entre el BID y la Universidad de Chile. Y era una convocatoria de puras como innovaciones en economía plateada, no solamente de evaluación psicológica, de varias innovaciones para el desarrollo de startups en personas mayores, pero muchas de ellas desarrollaron en el fondo evaluaciones y muchas de ellas evaluaciones en aplicaciones para adultos mayores. Entonces, aquí está el listado para que a los que les interese el tema después se puedan meter a conocerlas, porque de verdad que hay muchas que son ¿cómo se llama? Súper interesantes y que se han seguido como desarrollando y actualizando en el tiempo. Y todas son chilenas, o sea, todas, ¿cómo se llama? Tienen su origen en Chile. Algunas se han internacionalizado después, eh, pero todas en el fondo partieron acá en Chile. Y eso es súper interesante porque en el fondo uno ve cómo se llama, se están haciendo muchas cosas. Entonces, cuando al principio, o sea, no al principio, pero cuando nos preguntábamos con la Ángela, como, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos ocupando cosas de los 80? Yo creo que eh, no nos quisimos despedir de este webinar como con una visión pesimista. No es que sigamos ocupando cosas de los 80 porque no se estén haciendo cosas nuevas. Yo creo que se están haciendo muchas cosas nuevas. Y creo que la invitación de este webinar es a subirse a ese carro porque se están haciendo un montón de cosas nuevas. Em, pero yo creo que
dentro de esas cosas nuevas, obviamente hay cierta inercia que hay que ir rompiendo, y yo creo que es clave lo que dijo la Ángela, que hay toda una generación bisagra, que en el fondo que estamos viviendo en el fondo una generación que está como entre la digitalización y no. Y, y yo creo que en el fondo esa generación está justo como pasando de una generación a otra. Entonces, es muy clave lo que les va a tocar también a las generaciones de psicólogas y psicólogas que yo creo que van a salir en el fondo en los próximos años. Ujú. Eso, no sé, ahí si tú quieres complementar más. Bueno, dar unos minutos para preguntas, sugerencias, comentarios y comentarles también que dentro de esto, a propósito de lo que nos preguntaba, cómo podemos informarnos, cómo podemos saber, em, tenemos propuesta de cursos ya para el próximo año. Tenemos dos cursos que estamos desarrollando con José Miguel, uno de actualización en evaluación neuropsicológica de personas mayores y otro curso llamado Herramientas de Evaluación Psicológica de Personas Mayores. ¿Ya? Son dos cursos que se complementan entre sí. Ujú. Y que en el fondo queremos invitarlos a participar, a conocer, a darnos a conocer también comunidades de personas mayores. Y ahí vamos a poder hablar tanto de la evaluación que les mostré actualmente, los test que estamos viendo, y también lo nuevo que se viene. Ujú. Estamos a unos 2 minutitos para ir cerrando este segundo webinar. Agradecemos esta presentación de José Miguel y Ángela. Han trabajado mucho en lo que es este tema de las evaluaciones. Así que damos unos minutitos para ya ir cerrando. Qué buena noticia sobre evaluaciones próximos eventos, nos dicen por ahí en el webinar, en el chat, perdón, de este webinar. Excelente actualización o los cursos, muchas gracias. Gracias también a la audiencia. Ujú. Los dejamos cordialmente invitados a un próximo webinar que más adelante les iremos informando. Así que, siendo puntuales y no hay más Muchísimas, inquietudes, puros aplausos a nuestros exponentes de hoy día y felicitaciones. Así que muchas gracias por la presentación nuevamente y muchas gracias a nuestros oyentes. muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao. Chao, chao, muchas gracias.